Buenas tardes, mi nombre es Anielis Romero Navas y el día de hoy vengo a exponerles sobre el aprendizaje en el condicionamiento operante de la asignatura de Escuelas Experimentales del Comportamiento con el docente Arley López. ¿Quieres entender cómo funciona el aprendizaje detrás de las escenas? ¿Cómo se forman nuestros hábitos? ¿Cómo se educa a las mascotas? ¿O incluso cómo funcionan algunas estrategias de marketing? La respuesta en gran medida se encuentra en un principio psicológico fundamental que es el condicionamiento operante. Hoy nos embarcaremos en un viaje para desentrañar este concepto y descubrir cómo influye silenciosamente en cada uno de nosotros, a cada momento. Aquí podemos observar tres imágenes, una de un perro recibiendo un premio, un niño haciendo una rabieta y alguien trabajando en un computador. Cada una de esas actividades está moldeadas por el condicionamiento operante. El condicionamiento operante es un proceso fundamental a través del cual los organismos aprenden a asociar sus propias acciones o conductas con las consecuencias que les siguen. En esencia, la probabilidad de que una conducta se repita o desaparezca depende directamente de si dicha conducta es recompensada o castigada. Esta forma de aprendizaje donde el individuo opera activamente en su entorno y las consecuencias de sus operaciones determinan su futuro comportamiento ha sido extensamente estudiada y detallada por figuras clave en la psicología del aprendizaje. Donha en el 2019 en su obra Fundamentos del condicionamiento y del aprendizaje explora en profundidad los mecanismos y principios del condicionamiento operante. Subraya cómo las consecuencias actúan como poderosos moduladores de la conducta. Si una acción produce un resultado deseable, la tendencia a repetirla se fortalece o reforzamiento. Por el contrario, si una acción conlleva una consecuencia aversiva, la probabilidad de que se vuelva a manifestar disminuye o castigo. Este proceso no es pasivo. El organismo aprende activamente de las contingencias ambientales, ajustando su comportamiento para maximizar las recompensas y minimizar los castigos. Desde una perspectiva histórica, Quiroga Romero, en 1995, en su análisis de Darwin a Skinner, Génesis histórica de la psicología del aprendizaje del condicionamiento operante, nos ofrece un panorama de cómo esta teoría del aprendizaje evolucionó. Desde las ideas iniciales sobre la adaptación y la selección natural propuestas por Darwin hasta la rigurosa investigación experimental de Skinner, se evidencia una trayectoria en la comprensión de cómo los organismos aprenden a través de las consecuencias de sus acciones. Skinner en particular formalizó los principios del condicionamiento operante, destacando la importancia del antecedente como el contexto en el que una conducta ocurre y la consecuencia como el factor determinante de su repetición. El ABC del condicionamiento operante. Ahora que tenemos una idea general de qué es el condicionamiento operante, vamos a sumergirnos en sus componentes fundamentales. Piensen en estos tres elementos como los ladrillos con los que se construye cada experiencia de aprendizaje operante: el antecedente, la conducta y la consecuencia. Primero tenemos el antecedente o A. Este es el disparador, la situación, el evento o la señal que está presente justo antes de que ocurra la conducta. El antecedente no causa directamente la conducta, pero sí establece el contexto y puede influir en la probabilidad de que se manifieste. Imaginen que el teléfono suena o que vemos un reloj o una parada. Este es el antecedente. Luego viene la conducta. Esta es la acción específica que realiza el individuo en respuesta al antecedente o en esa situación particular. Volviendo al ejemplo de, por ejemplo, el reloj, la conducta podría ser eh, moverse, correr, porque toca hacer alguna actividad que teníamos programada con el reloj. Esa es la operación que el organismo realiza en su entorno. Finalmente llegamos a la consecuencia. Esto es lo que sucede inmediatamente después de la conducta. Aquí es donde radica el poder del condicionamiento operante. La naturaleza de esta consecuencia es lo que determinará si la conducta tiene más o menos probabilidades de repetirse en el futuro ante antecedentes similares. Entonces, por ejemplo, si la persona sale a correr en el tiempo que se había propuesto, pues obviamente va a alcanzar una meta física, obtener una medalla de oro al correr media maratón, una maratón completa o cualquier objetivo físico que se haya puesto. En este ejemplo que miramos aquí, se ilustra cómo el refuerzo positivo, en este caso, el elogio y la posibilidad de una bonificación aumenta la probabilidad de que el empleado repita la conducta deseada
trabajar horas extras, por ejemplo, en el informe. Esto se alinea con la búsqueda de orden en la conducta voluntaria de Skinner, donde las consecuencias agradables moldean el comportamiento. Acá tenemos otro escenario donde un niño pide un dulce antes de cenar. Esto es un antecedente. La conducta del niño insiste y hace una rabieta y como consecuencia el padre cede y le da un dulce. El tipo de consecuencia es un reforzamiento positivo que aumenta la probabilidad de la rabieta. Eh, Aunque la intención del padre en esta ocasión sea calmar al niño, lo que realmente está sucediendo es un reforzamiento positivo, ya que el niño aprende que en esta situación, querer algo antes de tiempo, por ejemplo, hacer una rabieta, tiene una alta probabilidad de resultar en la obtención de lo que quiere. Sin darse cuenta, se fortalece esta conducta y es más probable que el niño vuelva a hacer una rabieta en el futuro para conseguir lo que desea. Ahora veamos cómo funciona el castigo positivo. El antecedente es el inicio de la clase. La conducta del estudiante es llegar tarde. La consecuencia impuesta por el profesor es la pérdida de puntos o una tarea adicional. Aquí la palabra positivo no significa algo bueno, sino la adición de algo. En este caso, de algo desagradable, la pérdida de puntos o la tarea extra. El objetivo de esta consecuencia es disminuir la probabilidad de que el estudiante repita la conducta de llegar tarde. La experiencia desagradable de perder puntos o tener más trabajo se asocia con la acción de llegar tarde, haciendo que el estudiante sea más propenso a esforzarse por llegar a tiempo en el futuro para evitar estas consecuencias negativas. Acá, por ejemplo, tenemos otro caso sobre la extinción. En este ejemplo, el antecedente es la orden del sueño. La conducta aprendida por el perro es dar la pata. Inicialmente, esta conducta era reforzada con una galleta, una consecuencia positiva que hacía que el perro repitiera la acción. Sin embargo, si el dueño deja de dar galletas consistentemente después de que el perro dé la pata, la consecuencia reforzadora desaparece. Y con el tiempo, al no tener la recompensa esperada, el perro dejará de asociar la conducta de dar la pata con algo positivo. Como resultado, la frecuencia con la que el perro ofrece la pata disminuirá gradualmente hasta que la conducta se extinga, es decir, deja de ocurrir por completo. Como conclusión, tenemos que el condicionamiento operante es un principio fundamental que moldea nuestro comportamiento diario. Entender sus elementos nos permite analizar y comprender por qué actuamos como lo hacemos. Desde el trabajo hasta la familia y la educación, las consecuencias de nuestras acciones tienen un poder significativo. Aquí tenemos las referencias bibliográficas que empleé y muchas gracias por ver este video.